Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Soy la noble consorte de Viket. Justo en el momento crucial de mi lucha despiadada por el trono de la emperatriz, con los ojos enrojecidos por la matanza, quedé embarazada inesperadamente. Derramé lágrimas de alegría, dejando a un lado cualquier pensamiento de luchar por favores. De repente, sentí que mi vida tenía nuevas expectativas. En un instante, incluso mi perspectiva del mundo cambió. Ya no intercepté al emperador, Arturo Chen, a mitad de camino cuando fue convocado a los aposentos de Isabella Li. En cambio, me agaché junto a la cama de Isabella. Cuando despertó sobresaltada, la consolé con dulzura. No tengas miedo. He oído que cuantas más bellezas veas durante el embarazo, más bonito será el bebé. En este palacio interior, eres la persona más hermosa. Espero que mi hija se parezca a ti. Gritó, encogiéndose contra la cabecera. ¿Por qué tu hija tendría que parecerse a mí? Chasqueé la lengua con leve desaprobación. Ay, pequeña Annie, no seas tan mezquina, tu belleza es mi orgullo. Más tarde, para asegurarme de que mi preciosa hija pudiera adaptarse mejor a la vida después del nacimiento, recorrí el palacio interior conmoviendo a la gente, solo para asegurarle un buen futuro. Incluso la emperatriz viuda, que siempre se había escondido en el salón del corazón puro, tocando su rosario y cantando a Buda, fue arrastrada por mí. Deja de cantar sutras, anuncié con valentía. Estás a punto de convertirte en abuela. Que Dios me dé testimonio. Estoy a punto de ser madre. Soy Victoria Min, la noble consorte imperial del Gran Zhao. Mencióname, y seguro que me llamarán la más cruel de todas. Me limité a resoplar y burlarme de los rumores, sin importarme en absoluto. Soy la hija mayor del general Min. A los 15 años, me casé con el príncipe. Lo seguí entre el destello y el destello del acero frío, ascendiendo paso a paso hasta la posición más alta. ¿Qué planes no he visto? ¿Qué cálculos no he soportado? ¿Qué palabras calumniosas no he escuchado? Lo que más odio es fingir. No digo palabras bonitas ni hago cosas bonitas. Ya soy lo suficientemente hermosa, y además el emperador me usa. Ya sean los funcionarios de la corte o las mujeres que abarrotan el palacio interior, solo se atreven a enojarse, pero no a decir nada. Incluso la emperatriz viuda fue obligada a entrar en el salón del corazón puro. Pero a medida que mi mala reputación se extendía por todas partes, mi padre y mi hermano mayor fueron degradados una y otra vez por mi culpa. Me negué a agachar la cabeza, nunca supe contenerme y obstinadamente hice las cosas a mi manera. A cualquiera que se atreviera a intimidarme, aunque fuera un poco, sin duda se lo pagaría multiplicado por 10. A quienes no se atrevían a provocarme, aún así tenía que asustarlos un par de veces. Incluso si me encontraba con un perro que pasaba, le daba 2 patadas. Los días pasaban así, durmiendo con la ropa puesta, esperando el amanecer. Ese día, estaba comiendo. Al principio, tenía muy buen apetito, y ese tazón de sopa de champiñones tenía un color, aroma y sabor perfectos. Sin embargo, antes de que pudiera llevármelo a la boca, una criada recién llegada, torpe en sus movimientos, derramó mi sopa. Inmediatamente cayó de rodillas, suplicando sin cesar por su vida. Todo el salón quedó en un silencio sepulcral. No dije ni una palabra. Solo después de un rato me reí suavemente. Está bien, ponte de pie. ¿Cómo podría castigar a alguien por algo tan insignificante? Soltó un profundo suspiro de alivio. Justo cuando se levantó, antes de que pudiera estabilizarse, volví a hablar. ¿Por qué pisaste primero con el pie izquierdo al levantarte? ¿No sabías que mi horóscopo hoy choca con el izquierdo? Sal y recibe tu castigo. Claramente, hizo una pausa antes de responder de nuevo, con un tono que ya denotaba un poco de apretamiento de dientes. Sí, al salir por la puerta del pasillo, sus movimientos fluidos y gráciles transmitían vagamente la intención de maldecirme. Al observarla con atención, vi que sus pasos eran ligeros y su postura firme.
De inmediato supe que su origen no era común. Que mi palacio Inyun tuviera semejante talento era bastante divertido. Sin darme cuenta, golpeé ligeramente la mesa con el dedo y le pregunté a mi doncella de confianza, Luzú, ¿cómo se llama esta nueva doncella? La expresión de Luzú era compleja y vaciló. Se llama Inyun. Escupí un bocado de sopa dulce. Miré a Luzú, quien asintió con impotencia. Ante esto, me reí a carcajadas. Luzú hizo un gesto de degollar y bajó la voz. Su Alteza, ¿qué tal si esta noche? No, interrumpí, sintiendo de repente una oleada de interés. ¿Qué nombre, Inyun? A partir de hoy, el Palacio Inyun se llama Palacio Xianyun. Quiero ver de qué es capaz. Esa noche, era pasada la medianoche. Dormía profundamente. De repente, sentí un escalofrío y me desperté sobresaltado. Mis ojos se encontraron con alguien de pie junto a la cama. Inyun fruncía el ceño y me miraba fijamente. Me incorporé de golpe, tan aterrorizada que no pude hablar. Tras calmarme un poco, me sentí muy confundido y un poco indignado. ¿Tienes algún tipo de educación? Bajó la cabeza. Al recobrar el sentido, pregunté, ¿qué haces? Inyun respondió con suavidad. La hermana Luzú me pidió que la acompañara en su turno de noche. Vi la postura de Su Alteza al dormir, que rivalizaba con la belleza celestial, y por un instante, quedé hipnotizada. Solté una risa fría. Habla humano. Cambió de postura tímidamente. Corre el rumor de que la noble consorte se transforma en un espíritu maligno a medianoche para devorar niños. Me preocupaba que Su Alteza me mordiera. Enterré la cabeza en la manta, sin poder hacer nada. Sal y recibe tu castigo. Salió con dificultad, abatida. Poco después, sin embargo, volvió a asomar la cabeza por el marco de la puerta. Su Alteza, parece que está embarazada. Me quedé paralizado. Levanté la cabeza bruscamente, y Inyun se dio la vuelta y huyó. Luzú se dejó caer suavemente al suelo desde la viga del techo. Nos miramos a los ojos, un poco sorprendidos. Su voz tembló al decir, Su Alteza, esta sirvienta irá a llamar al médico real. El médico llegó a toda prisa. Al tomarme el pulso, su expresión era severa. Contuve la respiración, concentrada por completo en su diagnóstico. Finalmente, habló con severidad. Su Alteza, ¿por qué comió de más hasta el punto de indigestión otra vez? Me sentí increíblemente decepcionado. La ira se apoderó de mí. Justo cuando estaba a punto de estallar y reprenderlo, Luzú me abrazó con fuerza. Aguanta, Su Alteza, susurró con urgencia. Es tu tercer tío abuelo. Allí de pie, ajusté mi respiración un par de veces, luego forcé una sonrisa educada y dije, no lo volveré a hacer la próxima vez. El tercer tío abuelo se acarició la barba pensativo. Así es, eso es lo mejor para la princesita que llevas dentro. Me quedé completamente atónito. Suspiró suavemente y me dio unas palmaditas en la cabeza con cariño familiar. La pequeña Victoria ha sufrido. Esta vez, aunque tenga que arriesgar esta vieja vida, mi tío abuelo te protegerá a ti y a la niña. Inmediatamente, lágrimas ardientes me inundaron las mejillas mientras Luzú y yo nos abrazábamos y llorábamos de inmenso alivio y alegría. Tras ver salir a mi tercer tío abuelo del palacio Xianyun, volví a mirar con atención a Inyun, que estaba arrodillada bajo las escaleras. No era como los demás sirvientes, incluso se atrevió a levantar la cabeza y mirarme fijamente. Ella me miró, yo la miré. Ninguna de las dos dijo nada, pero de repente comprendí algunas cosas nuevas sobre la dinámica cambiante que me rodeaba. La noticia de mi embarazo se extendió por todo el palacio interior al día siguiente. Aparte de que el emperador me trajo innumerables recompensas por visitarme, todas las consortes de los palacios me evitaban como serpientes venenosas. Arturo se sentó a la cabecera de mi cama y me dio personalmente una sopa dulce. Victoria, ten la seguridad de que emitiremos un decreto claro en el palacio interior. Durante tu embarazo, todo te priorizará hasta que des a luz sin contratiempos.
Me emocioné tanto que casi lloré. Gracias, Majestad. Esta concubina también controlará su temperamento, dejará de complicarles las cosas a las hermanas y criará al bebé en paz. Su expresión se detuvo un instante antes de que una brillante sonrisa se dibujara en su rostro. Mientras quieras. Apoyé la cabeza cómodamente en su hombro. Cuando sonreía, era como si le brotaran flores en las comisuras de los ojos. Hace años, mi padre dijo una vez que un hombre con flores en las comisuras de los ojos al sonreír tiene otro hogar fuera de su casa, y me aconsejó que lo pensara detenidamente. Le había respondido que sería el hijo del cielo en el futuro, que ciertamente no podía tener solo una mujer, así que tenía que casarme con él. Ese era el mejor camino. Pero con los años, recorrer ese camino había sido realmente muy difícil. Después de cenar conmigo, Arthur se apresuró a salir del Palacio Sanguín. Esa noche, había llamado a la consorte Isabella. Isabella era tan arrogante y dominante como yo. Ella era mi mayor rival en el palacio interior. Su padre era el canciller Lai. Ese anciano inmortal siempre criticaba con entusiasmo a la familia Min por toda la corte. Incluso mi perro, al que le encantaba orinar frente a las puertas de la finca del canciller, fue destituido por él. Pero ahora que voy a ser madre, no debería ser tan mezquina. Además, Isabella es hermosa y está en 3er grado. Mi tío dijo que durante el embarazo debía admirar mucho a la gente guapa, agradable tanto a la vista como al corazón. Así que el tiempo no espera a nadie. Junto con Inyun y Luzu, me colé en el dormitorio de Isabella. Justo en ese momento, Su Majestad había regresado al estudio imperial para atender asuntos oficiales urgentes y no estaba en la cama. Me agaché junto a la cabecera de la cama de Isabella, admirando con atención su belleza excepcional. Era, de hecho, un 30% más hermosa que yo. Pero al observarla con atención, también tenía finas arrugas en las comisuras de los ojos. Incluso profundamente dormida, tenía el ceño fruncido. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente abrió los ojos, aparentemente todavía aturdida. Me miró fijamente un buen rato antes de gritar de terror. Me tapé los oídos para bloquear el ruido. Apretó los dientes y me miró fijamente. ¿Estás enferma? La consolé con voz tranquilizadora. No tengas miedo. He oído que cuantas más bellezas se ven durante el embarazo, más bonito será el bebé. En este palacio interior, eres la persona más hermosa. Espero que mi hija pueda parecerse a ti. Gritó de nuevo, sin ninguna gratitud. ¿Por qué tu hija tendría que parecerse a mí? Chasqueé la lengua. Ay, tita, no seas tan mezquina. Tu belleza es mi orgullo. Me miró con rabia, puso los ojos en blanco con exasperación y se dejó caer de espaldas sobre las almohadas. Su criada cercana se despertó del alboroto y llegó corriendo, presa del pánico, llamándola sin parar. Me sentí un poco insatisfecho y la reprendí. Isabella, ¿por qué pones los ojos en blanco? No es nada elegante. Los niños buenos no se comportan así. Como su tía, debes darle un buen ejemplo a la pequeña. La criada dijo con ansiedad, retorciéndose las manos: Noble consorte Min, mi señora se ha desmayado. Me levanté, me froté el vientre con ternura y le dije al bebé: Tesk, con una constitución tan débil, mi querida hija no debería aprender de ella. Come mucho, duerme bien, mantente sana y a salvo. Isabella apenas había recuperado el aliento al oír estas palabras y casi se desmaya de pura ira. Victoria, no te he ofendido últimamente, ¿verdad, Siseo? ¿En serio? Dije con frialdad, cruzándome de brazos. Los rumores populares que dicen que soy un espíritu maligno que se come a los niños a medianoche, ¿no son obra tuya? No podía creerlo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Suspiré, fingiendo cansancio. ¿Tiene sentido usar este método para difamarme? Saltó de la cama, señalándome con el dedo acusador. No fui yo. A mí también me maldijeron. Dijeron que yo como niños muertos, mientras que tú al menos atrapas a los vivos para comer. Me quedé en silencio un momento, asimilando la información.
La había acusado injustamente. Bueno, no importa, de todos modos no es la primera vez que la acuso injustamente. Inmediatamente me agarré el estómago con un jadeo. Isabella retrocedió presa del pánico, y su bravuconería se desvaneció. No seas tan despreciable. La miré con sinceridad, con los ojos abiertos. Se movió. Me está pateando. Isabella parecía desconcertada, olvidando su enojo por un momento. Ja. Di 2 o 3 pasos hacia adelante, le agarré la mano y la coloqué suavemente en mi bajo vientre. Era la primera vez que se movía, y todo porque conoció a su linda tía. Isabella, le gustas. Isabella tenía una expresión vacía mientras se quitaba la mano instintivamente y luego, con cuidado, la tocaba de nuevo. Entonces, las comisuras de sus ojos se crisparon y, en un instante, se emocionó de verdad. Se movió. Realmente se movió. Me reí con ella, la tensión se disipó. De todas formas, nunca estuvimos destinados a ser enemigos. Pero en menos de 3 segundos, Isabella borró al instante toda su alegría, endureciendo su rostro al decir con fiereza: no creas que puedo perdonarte así como así. Espera a que dé salud, y luego ajustaremos cuentas. Me encogí de hombros con indiferencia, y traje a Luzhu y Yun conmigo en un regreso triunfal a mis aposentos. El padre de la consorte Sofia Wen, el general Wen, fue teniente a las órdenes de mi padre. Más tarde, demostró méritos militares, ascendió de rango poco a poco y, a la inversa, comenzó a ansiar competir con mi padre por el poder. Así que intimidé a su hija en el palacio interior. Pero la consorte Sofía era hija de un artista marcial y no comprendía las complejas intrigas que se usaban en su contra. Por ejemplo, durante los años que gestioné el sello del palacio interior en nombre de la emperatriz, cada día festivo, al distribuir recompensas a todo el palacio, le entregaba deliberadamente objetos antiguos del inventario, cosas que otros habían revisado y rechazado. Nunca se quejó y a menudo venía a agradecerme personalmente. Más tarde, descubrí que creía que cuanto más antiguo era un objeto, más valioso era. Las joyas de oro tosco que otros despreciaban, ella las trataba como auténticos tesoros. Le arrebaté a la emperatriz de su lugar muchas veces, pero ella no se enojó ni se defendió, dejándome sin ningún lugar donde aplicar mis trucos maliciosos. Finalmente, no pude soportarlo más y le pregunté sin rodeos por qué era tan pasiva. Me miró con inocencia y dijo: cada día festivo me das tanto oro, ¿qué importa si te dejo a ese hombre? Me quedé atónito y en silencio. Entonces, en mi frustración, dije sin querer: la perla del este otorgada a la consorte Isabella vale más que un cofre lleno de tu oro. Se quedó paralizada un buen rato, de pie bajo las escaleras del patio de mi palacio. Las lágrimas caían silenciosamente de sus ojos al comprenderlo. Así que no te caí nada bien. Claramente me odiabas y me atacabas. Me reí de pura rabia ante su tardanza en darse cuenta. ¿Por qué te haces el inocente? Me miró en silencio un par de veces, y de repente se abalanzó sobre mí y me dio un puñetazo en la cara. Luzhu estaba muerto de emoción, apretándome la mano con fuerza. ¡Qué bien, Su Alteza! Esta vez se atrevió a golpear a un superior, y mucho menos a su majestad. Incluso el escupitajo de los censores de la corte sería suficiente para ahogarla. Retiré mi sonrisa, me limpié la sangre de la comisura de la boca, sin prestar atención a una sola palabra de Luzhu. Y en lugar de llamar a los guardias, contraataqué con un fuerte golpe de palma. ¿Quién no era hija de una familia militar aquí? Luchamos hasta que el cielo y la tierra se pusieron patas arriba allí mismo, en el patio. Cubierta de moretones, finalmente se fue, maltratada y sola. No fui a denunciarla, ni ella tampoco. La pelea se mantuvo estrictamente sellada dentro de los muros de mi palacio, completamente desconocida para los forasteros. Desde entonces, siempre que me disgustaba algo, corría a pelear con ella. Sin embargo, el brillo de sus ojos se fue apagando poco a poco, y la sonrisa de aquel bribón desapareció de su rostro con el paso de los meses. Poco después, el general Wen y mi padre fueron degradados uno tras otro en la corte. El emperador también revocó mi autoridad para administrar el palacio interior. Mi situación era mucho peor que antes,
así que dejé de prestarle atención a Sofía. Permaneció en desgracia hasta ahora. Recordando todo esto, le dije a Injan que abriera las puertas de su palacio. En un instante, un perro feroz salió corriendo y derribó a Injan directamente al suelo. Aprovechando la feroz pelea entre la chica y el perro, llevé a Luzu adentro y cerré la puerta con tranquilidad. Sofía estaba cultivando verduras. En el pequeño patio, había flores, césped, árboles y algunos pájaros que se detenían a descansar. Los años allí transcurrieron en paz, sin nadie que perturbara la tranquilidad. Suspiré en secreto con genuina emoción. Durante la selección de consortes, comenté que parecía un poco tonta al sonreír. Y, por supuesto, no me equivocaba. Entre todas estas mujeres intrigantes, ella es la más tonta. Pero al mirar ahora su tranquilo jardín, ninguno de nosotros vive tan bien como ella. Luzu asintió en silencio a mi lado. Afuera, Injan finalmente logró aferrarse a lo alto del muro, asomando la cabeza y gritando trágicamente: «Abra la puerta, Su Alteza». Pero el perro la arrastró de inmediato hasta que desapareció de la vista. Luzu y yo reímos con picardía al unísono. «¿Qué hacemos?», pensé. «Siento que podría ser el villano». Luzu me halagó como un adulador empedernido. «¿Qué dice Su Alteza? ¿A qué se refiere con podría ser?». Justo cuando nos tapábamos la boca y reíamos alegremente del caos exterior, alguien saltó del tejado de repente, dándome un susto tremendo. Era Sofía, con una cesta tejida a la espalda que contenía batatas secas recién cosechadas. Su rostro estaba completamente inexpresivo, pero su mirada, al observarme, era algo compleja y cautelosa. Le ofrecí una sonrisa tímida. «¿Cuánto tiempo sin verme?». Sus ojos claros me atravesaron con la mirada mientras preguntaba lentamente: «¿Parezco un poco tonta cuando sonrío?». Me quedé sin palabras. Tras un tenso momento de silencio, se rió burlonamente de sí misma, rompiendo el silencio. Igual que cuando Su Majestad me dijo ese año que me veía un poco linda cuando sonreía. Me quedé paralizada. Esas palabras realmente superaron mis expectativas. Por un instante, mi corazón se entumeció por completo con una inesperada punzada de culpa. Ella ya se había dado la vuelta y había entrado en el pasillo en penumbra. La llamé rápidamente, con voz urgente: «Sofía, lo siento». Esa espalda que se alejaba tembló levemente. Se detuvo, pero no giró la cabeza para mirarme. «Dame una oportunidad para compensarte, ¿de acuerdo?», supliqué. Nunca había sido tan sincera en toda mi vida en este palacio. En ese pesado momento de silencio, Injun volvió a colgarse precariamente del muro del patio. «Su Alteza, ¿por qué me ignora?», se lamentó. Sofía finalmente giró la cabeza, con los ojos ligeramente rojos y brillantes. «¿Estás admitiendo que te equivocaste?», asentí con firmeza, manteniendo el contacto visual. «Totalmente equivocado». Ella regresó hacia mí, enderezando su postura, y abrió la boca, exigiendo un precio enorme, sin precedentes. «Entonces quiero todas tus perlas orientales». Apreté los dientes, con el corazón sangrando al pensar en el tesoro. Bien. Parecía que por fin había aprendido la lección y ahora sabía exactamente qué era realmente valioso en este mundo. Con razón había rechazado todo el oro, la plata y la seda que le había regalado burlonamente a lo largo de los años. Resultó que solo estaba esperando para desplumarme por una suma enorme y desgarradora. Aparte del dolor, solo había más dolor. Más tarde, en el palacio Xianyun, Sofía seguía negándose a marcharse tras llevarse los preciados objetos. Con calma, escogió la perla más brillante y clara de la ornamentada caja, y con un ligero apretón de sus dedos de artista marcial, se rompió por completo en su mano. Abrió la palma de la mano y sopló suavemente. Un fino polvo de perlas se esparció por el reluciente suelo del gran salón. Preguntó con una expresión de genuina perplejidad en el rostro: ¿De verdad vale esto más que el oro? Tras hablar, se marchó, cargando tranquilamente un surtido de bolsas grandes y pequeñas llenas de mis tesoros. Ya no podía soportarlo más. Agarrándome el pecho,
señalé con voz temblorosa su figura que se alejaba. Me provoca constantemente. Luzú me frotó el pecho apresuradamente para ayudarme a respirar a pesar del pánico. Gastar dinero evita desastres, Su Alteza. Solo considéralo una oración por bendiciones para la princesita. Respiré hondo, estremeciéndome, y bajé la mano. Bien. La familia Wen tiene técnicas de boxeo extremadamente feroces y poderosas. Quiero que mi hijo las aprenda. Considere esto como una matrícula anticipada pagada por adelantado. El cielo se oscureció gradualmente. El resplandor del atardecer parecía oro fluido. In-jun regresó cojeando de la enfermería real tras recibir tratamiento para sus heridas. Emitiendo un aura de resentimiento, caminaba pegada a la pared, negándose a acercarse ni un paso. Me sorprendió un poco. Era solo un perro y sus habilidades no eran comunes. ¿Cómo se lastimó tanto? Luzú me miró con los brazos extendidos. Ella tampoco sabía por qué. In-jun ni siquiera pudo comer la gran pata de cerdo que le habían preparado, así que apagó la lámpara para descansar temprano. Aprovechando que dormía, me colé en su habitación, moviéndome con agilidad para aplicarle la medicina. Lo que me sorprendió fue que esta chica tenía bastantes heridas antiguas en el cuerpo. Viejas cicatrices se superponían, lo que, sumado a las nuevas heridas de hoy, le daba un aspecto particularmente lamentable. Tenía fiebre y dormía aturdida. Suspiré y, convenientemente, le puse ropa interior seca. Justo cuando estaba levantando la manta, de repente me agarró la mano. Me incliné y la oí murmurar suavemente: Su Alteza, debe ser una buena persona. Mi corazón dio un vuelco. Sonreí con tristeza. ¿Qué significa ser bueno o malo? Ante todo, necesito ser humano. Le di unos días libres, pero no podía quedarme quieto. Luzú y yo bajamos la postura y caminamos por todo el palacio interior, extendiendo calor por todas partes. Incluso alimenté casualmente al perro de mi consorte Sofía. Ya no lo pateaba. Ahora tengo una buena relación con él. La manifestación específica de esto es que, siempre que pelea con perros de otros palacios, tarda un momento en acercarse para que le acaricie la cabeza, y luego enseña los dientes y regresa corriendo a la batalla. Su historial de combate es verificable. Continué mi paseo. Un día, al llegar a la piscina de Taichin, oí de repente un alboroto no muy lejos. Al acercarme, descubrí que era la consorte Zhao, que lideraba a unas concubinas, lo que dificultaba las cosas a algunas bellezas de menor rango. Aparecí como una deidad que descendía a la tierra y le grité a la consorte Zhao: Este palacio y la consorte Isabella aún no han muerto. ¿Te toca a ti disciplinar al palacio interior por nosotros? Habla. La consorte Zhao tembló violentamente. Agarrando el dobladillo de mi vestido, susurró: Su Alteza, ¿no ordenó usted esto? Guardé silencio un momento. Ah, bueno, ¿cuándo fue eso? Pregunté. He hecho demasiadas cosas malas, ni siquiera yo puedo recordarlas todas. Al notar las miradas, tanto temerosas como desdeñosas, de esas pequeñas bellezas, solté dos risas secas y le susurré a la consorte Zhao con los dientes apretados: ¿Por qué lo dijiste en voz alta? Me estás haciendo quedar mal. La consorte Zhao se encogió a un lado. La evité y ayudé a esas bellezas a levantarse. Lo que pasó hoy no volverá a ocurrir, siempre y cuando todos cumplan con sus deberes. Les dije. Temblaban al darme las gracias. Estaba muy satisfecho e incluso sentí que era una buena persona. Últimamente, solo había estado haciendo cosas buenas, lo cual me resultaba un poco extraño. Así que, justo cuando acababa de decirle una frase a Luzú, ¿por qué me sentí un poco extraño cuando una fuerza tan fuerte tiró de mi cuerpo hacia atrás, y detrás de mí estaba la piscina Taikin? En medio del grito de terror de Luzú, no caí al agua. En cambio, In-jun me atrapó, corrió por el aire, me abrazó con fuerza y me llevó sano y salvo a la orilla. El intento de asesinato de la consorte Zhao fracasó, y fue detenida de inmediato por los guardias imperiales. In-jun me protegió.
Aún sin recuperarse del todo, frunció el ceño y dijo: Su Alteza, ¿a cuántas personas exactamente ha ofendido? La consorte Zhao parecía haberse vuelto loca, queriendo abalanzarse sobre mí. Te he seguido durante tantos años, y ahora cambias así como así, dándole la espalda a esa gente despreciable. Gritó. ¿Crees que por tratar bien a los demás, estarán agradecidos? Noble consorte Min, me has hecho daño. Esperaré el día en que te mastiquen hasta que no queden ni los huesos. La arrastraron rápidamente, pero su voz inquisitiva aún resonaba sin cesar. Esas bellezas, con sus rostros pálidos como el papel, se arrodillaron y juraron que no les devolverían el favor. In-Yun me sujetó el brazo con una mirada firme. Su Alteza, no la escuche, instó In-Yun. Puedes ser una buena persona, yo te protegeré. Asentí lentamente. Su Majestad ordenó la ejecución de la consorte Zhao. La familia Zhao fue completamente exterminada. Había preparado una ofrenda de sacrificio para la consorte Zhao. Tanto el patio delantero como el palacio interior me elogiaron por mi tolerancia y benevolencia. Por favor, escuchen con atención, en realidad me estaban elogiando. Luzhu, In-Yun y yo nos quedamos en secreto fuera del Salón del Corazón Puro de la Emperatriz Viuda, encendiendo petardos sin parar durante 3 días seguidos para celebrar. Fue muy animado. Al 7º día de la muerte de la consorte Zhao, despedí a todos y me acosté temprano. A medianoche, el palacio estaba completamente frío. Temblé, y en cuanto abrí los ojos, vi a alguien colgado boca abajo junto a la cama. Tenía tanto miedo que contuve la respiración y di un puñetazo. La consorte Zhao dejó escapar un ay, enseñando los dientes y abriendo mucho los ojos mientras se levantaba, quejándose: Su Alteza, me ha golpeado demasiado fuerte. Me froté la cabeza dolorida y dije: hoy es el 7º día de su fallecimiento. Viene a buscarme justo ahora. ¿Crees que eso es auspicioso? Se defendió la consorte Zhao. Solo quería verte una última vez antes de irme. Apreté aún más la manta, aún más enojada. La consorte Zhao se inclinó y se sentó a mi lado. Gracias, Su Alteza, dijo en voz baja. A la luz de las velas, el cabello de la consorte Zhao estaba desordenado y despeinado. Sin maquillaje ni adornos. Estaba completamente sola. Me alegré por ella y le di una palmadita en el hombro. Felicidades por recuperar tu libertad. Cuando la madre de la consorte Zhao estaba embarazada, su padre ascendió a una posición social más alta y las expulsó de casa. Más de 10 años después, el nuevo emperador ascendió al trono, y todos los funcionarios civiles y militares querían enviar a sus hijas al palacio para ofrecérselas al emperador. El padre Zhao no fue la excepción. Intentó por todos los medios encontrar a su exesposa y a su hija biológica. Desoyendo sus deseos, separó a la fuerza a madre e hija. Hoy, esta venganza se considera cumplida. De ahora en adelante, no hay consorte Zhao en este mundo. Pero la capital de Chan'an ha ganado una nueva comerciante. Es solo que fui un poco crítico. Exageraste un poco ese día. Parecía muy falso. Se rascó la cabeza tímidamente. Realmente no tenía experiencia. Lo haré mejor la próxima vez. Pero ¿cuándo sería la próxima reunión? Falta muchísimo. De repente me sentí un poco triste y cambié de tema. Mi reputación entre la gente no es muy buena. Contraten a alguien para que cuente historias en las casas de té y me presenten como alguien más bondadoso. Ella asintió vigorosamente. Déjamelo a mí. Luego, aprovechando la oscuridad de la noche, salió completamente del palacio imperial. Seguí durmiendo. Solo durmiendo bien podría librarse bien la siguiente batalla. La emperatriz viuda fue expulsada del Salón del Corazón Puro por esos 3 días de petardos. El Salón del Corazón Puro ya no era puro. La anciana salía puntualmente a dar un paseo todas las noches al anochecer, temerosa de que volviera a oírse el sonido de los petardos. Fingí encontrarme con ella por casualidad y le hice una reverencia. Pero mientras nos mirábamos, ninguna habló. Como joven, fui yo quien rompió el silencio primero.
Emperatriz viuda, se ve realmente hermosa con esta sotana. Madame Liu, que sostenía a la emperatriz viuda, torció la boca. Su Alteza la noble consorte, lo que lleva la emperatriz viuda es una túnica taoísta. Me disculpé apresuradamente por hablar más rápido que mi cerebro. Mis disculpas, emperatriz viuda. Entonces deseo que pronto te conviertas en un Buda. In-yun me pellizcó, traicionando y sin piedad filial. La emperatriz viuda guardó silencio un momento. No había enojo en sus cejas. En cambio, me preguntó, ¿ya cenó la noble consorte? In-yun respondió primero, sí. Se comió una enorme pata de cerdo. La emperatriz viuda sonrió, con una sonrisa amable y generosa. De repente, me desanimé por completo. Recordé la primera vez que conocí a la emperatriz viuda. En aquel entonces, ella aún era consorte del difunto emperador. Un día, fui intimidada por otros y me sorprendió un aguacero. Ella fue quien me abrió las puertas de su dormitorio, me cambió de ropa y me dio un tazón de sopa dulce. Me preguntó si la señorita ya había cenado. Negué con la cabeza y me comí el pollo entero de su cena. El pollo estaba reservado para su hijo, el niño que crió con sus propias manos. Por eso me desanimé. Hice una reverencia para pedir perdón y pedirle que me despidiera, pero ella me llamó. Dio unos pasos hacia adelante y me tomó la mano, con los ojos llenos de tolerancia y culpa. Dijo, hija, ese día, cuando supe que estabas embarazada de nuevo, consulté de inmediato al gran maestro y lancé los bloques de adivinación en busca de una señal. Era un bloque sagrado, hija. No tengas miedo, estarás a salvo. Me quedé en silencio mirándola. Mi corazón desolado sintió de repente un poco de amargura. Bajé la cabeza y sonreí con impotencia. Las trivialidades del mundo humano son infinitas. ¿Cómo podría uno inclinarse y pedir la voluntad del cielo por cada cosa? La emperatriz viuda me dio una palmadita en el dorso de la mano y rió con ganas. Si el gran maestro no te protege, yo te protegeré. Si los inmortales no lo logran, yo lo haré. Tiró de mi mano hacia adelante. Quédate a comer un poco más conmigo. La seguí y le dije con naturalidad, de acuerdo, pero de ahora en adelante, no estés tocando el rosario todo el tiempo. Sal a caminar más a menudo. De todas formas, pronto serás abuela. La mano que me sujetaba de repente me dolió. Contuve el aliento. Al levantar la vista, vi a la emperatriz viuda esbozando una media sonrisa, mirándome con indiferencia mientras decía, no son rosarios, son cuentas esmaltadas. Te he soportado durante mucho tiempo. Con la emperatriz viuda saliendo de su reclusión para supervisar los asuntos, el palacio interior se llenó de una pacífica vida doméstica. Solo Isabella seguía corriendo a mi palacio para armar un escándalo. Victoria, mentiste. Solo tienes 2 meses de embarazo. Es imposible que haya movimiento fetal. Estaba peleando con In-yun por la última mitad de una pata de cerdo. En 3er grado, mi tío no me dejaba comer mucho. Todos intentaban controlarme. Una oleada de tristeza me golpeó de repente y mis lágrimas cayeron en cascada. Así es, te mentí. Me lamenté. ¿Cómo no iba a saber que no hay movimiento fetal a los 2 meses de embarazo? No es mi primera vez embarazada. Isabella dejó de hablar. Empezó a tartamudear. Tú, yo, esto, lo siento. No quise traer a la memoria tus dolorosos recuerdos. No llores más. Estar demasiado triste no le hace bien al bebé. Seguí llorando hasta que entró en pánico y huyó de mi palacio a toda prisa. En retrospectiva, incluso lo compensó con un montón de regalos como disculpa, entre los que había muchas perlas orientales que me gustaban. Esa pequeña zorra. ¿Por qué era tan hermoso el brillo de sus perlas orientales? Mucho más hermoso que el mío. En cuanto se fue, dejé de llorar. Incluso adelanté el tazón de pasta de cebolla. Funciona de maravilla. Exprime el jugo y guárdalo como arma oculta. Abajo,
Todos estaban ocupados. In-yun era la única que permanecía inmóvil. La miré con sorpresa, solo para captar una profunda tristeza en sus ojos. Me divertía. ¿Qué pasa? Abrió la boca para hablar, pero dudó, buscando las palabras adecuadas, tartamudeando como si no pudiera soportarlo. Su Alteza. ¿Tuvo una vida muy amarga en el pasado? Me quedé paralizado por un instante. Amargo. No necesariamente amargo, solo muy doloroso. Antes de que Arturo ascendiera al trono, mi padre mató a su 19º hermano, el príncipe de Ampín. En el Salón de la Armonía Suprema, los oficiales civiles y militares se arrodillaron en todo el gran salón. Si su majestad no castigaba a mi padre, no se pondrían de pie. Tenían razón. Los príncipes lucharon por el trono, desatando reinados de terror. Durante varios años consecutivos, Chan'an se vio inundado de sangre. Con gran dificultad, la gran empresa finalmente se resolvió. Arturo acababa de presentar sus respetos en el mausoleo del difunto emperador, prometiendo tratar con bondad a los hermanos y descendientes restantes, pero se dio la vuelta. Mi padre mató al hijo que el difunto emperador más amaba. Salí del palacio para preguntarle a mi padre el motivo. El gran general que había luchado en los campos de batalla estaba realmente aterrado y perdido. Tartamudeaba. Era la letra de su majestad. La carta estipulaba claramente la ejecución del 19º príncipe. ¿Cómo podía ser falsa? Guardé silencio un buen rato hasta que mi padre se desplomó, sujetándose la cabeza y diciendo en voz baja: Vicky, mi padre se declarará culpable, con la esperanza de que no te involucre. Somos una sola familia, ¿qué más da implicarte? Lo abracé y espoleé a mi caballo para volver corriendo al palacio, arrodillándome en el estudio imperial, negándome a levantarme. Mi padre cometió un grave delito. La hija de la familia Min no es digna de ser emperatriz. El padre carga con el pecado, la hija con la culpa. Mi condición de princesa consorte, en última instancia, solo me permitió convertirme en su noble consorte. El palacio interior carecía de amo. Los funcionarios civiles y militares enviaban a numerosas bellezas al palacio, compitiendo en belleza y fragancia, día y noche sin cesar. No tenía ánimos para luchar. Arturo me trató igual que antes. Al tercer año de su ascensión, quedé embarazada. El día del parto, la partera me jugó una mala pasada. Mi bebé no sobrevivió. Se suicidó, arrastrando mi débil cuerpo posparto. Lideré a las doncellas marciales y destrocé todas las puertas del palacio. No me detendría hasta encontrar al culpable. Pero antes de que pudiera destrozar las puertas del palacio de la consorte Lin, la emperatriz viuda me bloqueó como una montaña, protegiendo firmemente a su madre y a su hijo tras ella. ¿Qué más no entendía? La consorte Lin entró en palacio poco después de que Arturo ascendiera al trono. No la apreciaba mucho, pero ella dio a luz a su hijo mayor. Ignorando la autoridad imperial, apunté mis espadas directamente a Arturo, quien acababa de llegar corriendo. Su Majestad, ¿es que ya tiene un hijo y no necesita otro? Me abrazó fuerte y me puso bajo arresto domiciliario. La emperatriz viuda llevó a la consorte Lin al Salón del Corazón Puro para que se concentrara en cultivar el taoísmo, para no volver a salir. Empujaron al príncipe imperial mayor, de 3 años, delante de mí. Ese día llovió a cántaros, azotándome el cuerpo y doliendo hasta los huesos. El cuchillo que tenía en la mano simplemente no podía golpearme. Me dolía muchísimo. Fue también este dolor en mi momento más desesperado lo que me recordó que mi gran venganza seguía sin ser vengada. Tenía que matarla sin remedio. Pero el dolor profundo, dirigido hacia adentro, no tenía cura, así que solo podía volverme loco. A lo largo de estos años, he lastimado a mucha gente sin querer. Lo siento de verdad. Levanté la vista para mirar a In-yun. Ni triste ni feliz, el palacio interior se volvió cada vez más tranquilo. El peligro oculto ante mis ojos era el único que quedaba. ¿Quién envió a In-yun a asesinarme? ¿Cuándo planeaba atacar? ¿Por qué no ha actuado durante tanto tiempo? ¿Será que la conmovió mi belleza y mi bondad?
No es imposible, aunque Luzhu actuó como si lo fuera. Bien, pues. Poco después, llegó el cumpleaños del emperador. Los funcionarios civiles y militares, junto con las consortes del palacio interior, asistieron al banquete de cumpleaños, mientras yo me quedaba en mi palacio para cuidar del embarazo. La mayoría de los guardias del palacio fueron reasignados a patrullar el banquete. El palacio interior estaba en completo silencio. Tuve un presentimiento, tal vez la oportunidad llegaría esta noche. Pero antes de esperar a que In-jun viniera a matarme, esperé a que llegara un grupo de hombres de negro. Estaban estrictamente entrenados y eran extremadamente feroces. Luzhu me protegió mientras retrocedíamos y In-jun cargaba hacia adelante. Sin embargo, incluso con todas las doncellas marciales del palacio, no eran rival para ellos. El asesino líder de negro poseía una fuerza extraordinaria, y In-jun fue perdiendo terreno poco a poco. Justo cuando su espada estaba a punto de alcanzar la garganta de In-jun, tomé una lanza de plata, me di la vuelta y me lancé hacia él, bloqueando su afilada espada con una estocada. Los ojos de In-jun se abrieron de par en par. Con la lanza de la familia Min en la mano, le dije con calma que retrocediera. Entonces, luchando 1 contra 10, no caí en desventaja en absoluto. Finalmente, los guardias imperiales llegaron a tiempo. Los asesinos de negro se dispersaron y huyeron. La sorpresa en los ojos de In-jun no se desvaneció por mucho tiempo. Pasé junto a ella, le lancé la lanza a Luzhu y pedí que alguien cerrara bien las puertas del salón. Me senté en el asiento principal. In-jun estaba abajo, en el salón principal, con aspecto algo desconcertado. Después de un largo rato, no dijo ni una palabra, permaneciendo erguida. Solté una carcajada fría y le lancé el plan de asesinato de la noble consorte. Lo había buscado desde su habitación hasta sus pies. Su rostro palideció al instante. Me burlé. No había leído muchos libros, muchas palabras fueron reemplazadas por símbolos. Traducido aproximadamente, decía, hoy me castigaron por pisar primero con el pie izquierdo al ponerme de pie. La odio. Quiero matarla. Esta noche, observé a escondidas a la noble consorte dormir. Muy hermosa. Casi tan hermosa que olvidé que vine a matarla. Hoy, incriminada por su noble consorte, perseguida y mordida por un perro, el plan de asesinato avanzó. Planeó casi todos los días, pero no actuó ni un solo día. Tropezó y cayó de rodillas. Mi estado de ánimo era un poco complejo, pero aún así estaba dispuesto a darle una oportunidad. ¿Qué demonios te he hecho para que te coles en el palacio y me mates? Habla con valentía. Soy una persona amable y me alegra escuchar mis defectos. Sus ojos se enrojecieron al ponerse de pie. Por alguna razón, su cuerpo exudaba una vaga oleada de tristeza. Una consorte demoníaca daña a la nación, el pueblo vive en la miseria. ¿Sabes qué? Debido al egoísmo mezquino de tu emperador y consorte, ¿la gente común del mundo vive una vida peor que la muerte? Te gustan las perlas orientales, así que los artículos de tributo genuinos son solo para tu uso exclusivo. ¿Sabes qué? Debido a esto, ¿la gente de Liaodong soporta impuestos adicionales por las perlas? Los pobres pierden sus hogares y familias, no son pocos. En el segundo año de Jingyuan, alabaste y sin cesar el tributo del suroeste. Pero la producción de té es extremadamente baja. Por lo tanto, los campos fértiles del suroeste fueron completamente destruidos. Se comenzó a plantar árboles de té. Tales actos que agotan a la gente y desperdician recursos son incontables. Su Alteza, desde que entré en palacio, he llegado a conocer todas sus dificultades. Pero no debería descargar su dolor en la inocente plebeya. La gente común es fácil de intimidar, pero el cielo es difícil de engañar. ¿Por qué tiene que ser así? In-jun estaba indignada al máximo. Dejé escapar un suspiro. In-jun, llevas mucho tiempo en el palacio. ¿Alguna vez me has visto tomarte? Se quedó paralizada. Me levanté y caminé tranquilamente hacia ella. In-jun, odio la amargura. Nunca he bebido té.
En cuanto a las perlas orientales en el Salón de la Armonía Suprema, basta con echar un vistazo a los sombreros de la corte de los oficiales civiles y militares. ¿Alguien usa algo inferior al mío? Busquen en mi palacio Xianyun a ver si encuentran una sola perla oriental. Su rostro estaba completamente inexpresivo. Tras pensarlo un rato, bajó la cabeza. Sonreí levemente. Alguien me ha querido muerto desde hace mucho tiempo. No es tu culpa. Puedes irte. In-Yun levantó la cabeza de repente, dio 2 pasos hacia adelante y se arrodilló. Ah, Su Alteza. La aparté. No me llames. Me abrazó aún más fuerte. Su Alteza, me equivoqué. No sabía que te habían tendido una trampa. Por favor, no me alejes. Hoy hubo asesinos que querían matarte. Puede que haya más mañana. Déjame protegerte, al menos hasta que des a luz sano y salvo. Me reí. Con tu pequeño gato de 3 patas, Kung Fu, ¿me proteges a mí o yo a ti? Preguntó apresuradamente. Tienes un temperamento excéntrico y cambios de humor impredecibles. Si no estás contenta, castigas a la gente y ofendes a muchos enemigos. Aunque mis artes marciales no son de primera categoría en comparación con las de otras sirvientas marciales, soy un poco mejor. Por favor, déjame compensar mis errores con méritos. Ya no podía reír. Señalándola, dije, qué temperamento tan excéntrico, qué estados de ánimo tan impredecibles. In-Yun se puso rígido y retrocedió un paso. Ajá. ¿No acaba de decir Su Alteza que le alegra oír sus defectos? Apreté los puños con fuerza. Eso era solo una broma. Se dio la vuelta y echó a correr. Detente ahí mismo. Le grité. Después, Sofía me regañó duramente. No solo la hice sufrir fingiendo ser un asesino, sino también porque su palacio albergaba las perlas más orientales. In-Yun la tenía en la mira, metiéndose constantemente en problemas con ella y su perro. Se desconoce su pasado. Mantenerla a tu lado es muy problemático, argumentó Sofía. Además, sus habilidades son tan malas, ¿de qué sirve? Apoyando la barbilla en la mano, observé a In-Yun ajetreada en el patio y dije, está bien si sus habilidades son malas, le enseñaré. Sofía abrió la boca, incapaz de encontrar las palabras. Por el bien de la gente del mundo, se atrevió a arriesgarse al tabú supremo de asesinar a una noble consorte. Solo este coraje basta para ganarse mi respeto. La única razón por la que sus habilidades no son buenas es porque no tuvo un maestro que la enseñara. Ya es formidable, no la subestimes. Sofía guardó silencio un momento y luego dijo, está bien, pero si se atreve a intimidar a mi perro otra vez, no la dejaré escapar. Estaba a punto de asentir cuando de repente reaccioné, ¿qué tiene que ver eso conmigo? En 3er grado, las habilidades médicas de mi tío eran extraordinarias, pero ni siquiera él podía distinguir si un feto de 2 meses era niño o niña. Aunque le dijo firmemente a Arthur que el bebé que yo llevaba era niña, quién sabe cuánto lo creía Arthur. Por suerte, nuestra relación había mejorado mucho. Durante este embarazo, muy pocas personas conspiraron en secreto contra mí. Unos meses después, di a luz a una niña. Arthur me sostuvo la mano un buen rato sin soltarme, con lágrimas en los ojos. Victoria, es una hija. Dar a luz es muy difícil. Nunca más dejaré que sufras así. En esta vida, tener una hija nos basta. Sí, tener una hija nos basta. Cuando estaba embarazada, todo el palacio interior estaba en un silencio sepulcral. Cuando di a luz, todo el palacio lo celebró. La niña había llegado sana y salva a este mundo y crecería sana y salva en el futuro. En medio de la sala llena de alegría, un sirviente pidió apresuradamente una audiencia con Arthur. Estaba muy disgustado, pero yo estaba feliz, así que lo llamé. Cubierto de sudor frío, el sirviente exclamó con tristeza, Su Majestad, Concert Lin, ha fallecido. Arthur se levantó de golpe. Tonterías. ¿Qué pasó? Mientras Su Alteza Consorte Lin meditaba, un rayo celestial cayó de repente.
Su Alteza no pudo esquivar a tiempo y fue alcanzada por un rayo. Toda la sala quedó en un silencio sepulcral. Que una consorte muriera a causa de un rayo era un escándalo tremendo si se corría la voz. Bajé la cabeza y abracé a mi hija, notando la mirada sospechosa de Arthur, que se quedó fija en mí un buen rato antes de apartar la mirada. Iba a dar a luz esta noche. ¿Cómo iba a tener tiempo para invocar un rayo celestial para ella? Arthur podía sospechar de cualquiera, pero no de mí. Aún así, seguí hablando con dulzura. La consorte Lin ha seguido a la emperatriz viuda en el cultivo del taoísmo durante muchos años, forjando un profundo vínculo con las artes taoístas. Esta noche, al nacer la princesa, la consorte Lin alcanzó la gran ley, alcanzó la iluminación y ascendió, transformándose en inmortal. Es verdaderamente un mérito completo y perfecto. Que el príncipe imperial mayor tenga una madre así es una verdadera bendición para la familia real. La expresión tensa de Arturo se suavizó gradualmente. Volvió a sentarse a mi lado. Bien, no solo su mérito ha alcanzado la perfección, sino que las bendiciones de nuestra princesa son aún más profundas. Transmite el decreto y concédele a la princesa el título de rubí. Con un feudo de 5.000 familias, Victoria asciende a noble consorte imperial, al mando de los 6 palacios. Me quedé atónito por un momento, y justo cuando estaba a punto de levantarme para expresar mi gratitud, Arthur me detuvo. Dijo con suavidad: para una ocasión tan feliz, originalmente tenía la intención de convocar a tu familia Min al palacio para visitarte a ti y a la princesa. Sin embargo, las llamas de la guerra se han reavivado en la frontera norte. Hoy hemos emitido un decreto que ordena al general Min marchar hacia el norte y sofocar la rebelión. Tendremos que esperar a que calme la revuelta y regrese a la corte para discutirlo más a fondo. Dije rápidamente que los asuntos de Estado son primordiales. Es justo que Su Majestad lo haga. Es solo que mi padre no ha estado en el campo de batalla en mucho tiempo. No sé si pueda soportar esta gran responsabilidad. Arthur sonrió. Si el general Min no lo soporta, entonces no queda nadie en la corte a quien recurrir. Me apoyé lentamente en él. Gracias por su confianza, Su Majestad. No dijo nada más. Su cuerpo estaba más rígido que antes, y tras sentarse un rato, se marchó. Mi rostro permanecía inexpresivo. Solo después de atar al sacerdote taoísta en el Salón del Corazón Puro descubrí por qué Arturo y su madre protegían a la consorte Lin. Era porque el anciano sacerdote decía que ella traía inmensa prosperidad a la familia real, y con ella a su lado, el destino de la nación no decaería. La fluida maniobra del consorte Lin no se debía necesariamente a su influencia, pero yo parecía ser diferente a él. Mi hijo cambiaría el destino de la nación. Mi padre luchó por él en batallas del norte y del sur. Nuestra familia Min lo ayudó a ascender al trono imperial. Sin embargo, cuando dijeron que nuestra madre y nuestra hija chocaron con su destino, él lo creyó. Bien, entonces yo también lo creo. 7 años después, Ruby Chen llegó a la edad escolar. Arthur le seleccionó personalmente algunas compañeras de estudio. Varias niñas pequeñas movían la cabeza mientras leían juntas, con un aspecto increíblemente pintoresco. Solo Isabella lloraba constantemente todos los días. El tutor real era muy estricto. Al mediodía, a la princesa y a las jóvenes no se les permitía regresar al palacio Xianyun. Solo podían comer y descansar un rato en el estudio. Isabella solo podía ver a Ruby una vez por la noche, y normalmente, Ruby tenía tanta hambre que devoraba su comida. Isabella le limpió la boca a la niña y se secó las lágrimas. ¿Por qué una chica tiene que esforzarse tanto? Solo tiene 7 años, ¿acaso puede entender los libros? Ahora me da dolor de cabeza solo con mirarlos. Victoria, ¿por qué me fulminas con la mirada? Eres una artista marcial, tu educación es incluso peor que la mía. Soltó tonterías mientras se secaba las manos en mi ropa con indiferencia. La miré fijamente, demasiado perezoso para hablar. De pie, esperando cerca, también estaba Madame Liu, del lado de la emperatriz viuda, con el rostro lleno de expectación. Su Alteza la noble consorte imperial. La emperatriz viuda envió a esta sirvienta a preguntarle a Su Alteza la princesa con quién quiere dormir esta noche.
preguntó Madame Liu. Tras terminar de comer, Ruby reflexionó con fastidio. Lo siento, Madame Liu, consorte Isabella. Esta noche tengo que ir a dormir al palacio de la consorte Sofía. Sofía, que estaba de guardia tras la puerta, apareció de repente, cogió a Ruby en brazos y se fue. Solo quedó una decepcionada Madame Liu. Isabella también se fue arrepentida. En cuanto a mí, reflexioné sobre mí misma. Ruby no se parecía en nada a las hijas de mi familia Min. Su boca era realmente demasiado dulce. Cuando Arturo fue regañado por los censores de la corte hasta encoger el cuello como una codorniz, Ruby, de 3 años, metió el dulce que había escondido en secreto en la boca de su real padre. Real padre, no te enfades. Mañana Ruby te ayudará a reprenderlos. Al día siguiente, hizo que Inyun y Luzu la llevaran a montar guardia en las puertas del palacio, esperando a que los funcionarios pasaran después de la corte, preguntándoles a cada uno individualmente. ¿Eres un censor? ¿No puedes reprender a mi padre real mañana? Si es absolutamente necesario que reprendiera a alguien, déjame llevar la reprimenda por mi padre real, ¿de acuerdo? Los funcionarios civiles y militares se arrodillaron por toda la calle, sin parar de decir, no se atrevería. Todos elogiaron a la princesa por su gran piedad filial a tan temprana edad. Arturo estaba profundamente conmovido. Era incompetente para gobernar el país y era objeto de dudas en todas partes. Su mayor apoyo finalmente había aparecido. Así, desde los 3 años, Ruby fue llevado a la corte imperial por Arturo. Los funcionarios civiles y militares se volvieron mucho más armoniosos. Cada vez que los funcionarios civiles estaban a punto de discutir, Ruby saltaba del regazo de Arturo y corría hacia ellos. Tíos, no se les permite discutir. Quien discuta debe darle 3 caramelos a Ruby. Entonces se volvió hacia los generales mariscales, que la miraban con furia y ansiaban pelear, con las manos en las caderas. Tíos barbudos, si pelean, tienen que dar 10. Toda la corte sabía que la princesa Ruby tenía el azúcar restringido por la noble consorte imperial. Nadie se atrevió a dárselo. Así que, naturalmente, nadie se atrevió a discutir. Gracias a esto, los asuntos gubernamentales avanzaron con mucha más fluidez que antes. A los 3 años, Ruby estaba muy orgullosa, dándose palmaditas en el pecho y presumiendo, «Madre imperial, ¿es Ruby increíble? Últimamente, mi padre real ya no tiene dolores de cabeza, pero yo estaba a punto de partirme la cabeza». «Contacto», le dije, «Ruby, la familia real no es como la gente común. En este palacio profundo, lo más importante es cuidarte bien. Eres lo más importante, todo lo demás viene después». La niña frunció el ceño, pensando un momento. «Sí, madre imperial, lo entiendo. Te informo que quiero comer pasteles esta noche. Debo cuidarme». Respiré hondo y levanté la mano. Giró rápidamente sus cortas piernas y salió corriendo, arrastrando a Inyun a correr desenfrenada por todo el palacio. Al final, quién sabe en qué palacio se escondió para llorar y quejarse de que su estricta madre imperial la mataba de hambre y no la dejaba comer. Estaba indefenso, así que solo podía fortalecer mi propio poder. Sin embargo, en mi camino hacia el poder, descubrí cada vez más que Ruby era realmente muy bondadosa. Visitaba con frecuencia el palacio de la emperatriz viuda, ofreciendo incienso junto a ella el 1 y el 15 de cada mes. Un día, volví a notar que faltaba un plato de pasteles en la pequeña cocina. Tomé un plumero y la perseguí directo al salón del corazón puro, solo para ser detenido por la emperatriz viuda, quien se acercó corriendo. Dije que tenía que castigarla sin falta. Incapaz de detenerme, la emperatriz viuda levantó la cortina de la puerta. Solo vi a la pequeña Ruby arrodillada sobre el tapete de oración, con los ojos cerrados en oración. «Gran maestro, Ruby le ofrece mi postre favorito, rezando para que proteja a la abuela imperial. Que viva 100 años y permanezca al lado de Ruby por mucho, mucho tiempo». En ese instante, la emperatriz viuda se conmovió hasta las lágrimas y me arrebató el arma de la mano. Ante las miradas de reproche a mi alrededor, me sentí completamente desconcertado. «Ruby, ¿estás fingiendo para que la veamos?».
Pregunté. La emperatriz viuda estaba furiosa. Levantó a Ruby y me regañó severamente. Solo tiene 3 años, ¿sabe cómo comportarse? Concierto noble imperial, ¿no estás siendo demasiado duro con mi querida? Los ojos de Ruby estaban húmedos. Besó a la emperatriz viuda en la mejilla y susurró, abuela imperial, no te enojes con la madre imperial. En el futuro, Ruby definitivamente cometerá menos errores, así que la madre imperial ya no dudará de ella. La emperatriz viuda se sintió aún más afligida. Desde entonces, ya fueran consortes nuevas o antiguas en el palacio interior, nadie se atrevió a ofender al palacio Sanjin en lo más mínimo, porque esa irrazonable emperatriz viuda no toleraría ni una sola palabra mala sobre Ruby. Bien, muy bien, realmente excelente. Tras empezar la escuela, Ruby dejó de ir a la corte imperial con tanta frecuencia. Los funcionarios civiles y militares la extrañaban profundamente. Ruby estudiaba con mucho ahínco, pero quizás su mente no era lo suficientemente aguda, apenas entendía lo que enseñaba el tutor real. Después de clase, arrastraba al príncipe imperial mayor para explicárselo una vez más. Henry Chen, de 14 años, ya era un adulto, cada gesto y movimiento denotaba la nobleza. Pero cuando un adulto le da clases particulares a una niña con sus tareas, este también se vuelve loco. No preguntes por qué, solo memorízalo. ¿Ni siquiera puedes memorizarlo? ¿Por qué me miras? ¿Tengo palabras en la cara? Lee. ¿Por qué bebes agua mientras escribes un ensayo? La has derramado por todo el escritorio otra vez. No vayas al baño, aguanta. Cada vez que terminaba, sentía que Henry había envejecido varios años. Sentí un poco de dolor, pero él se dio la vuelta para consolarme. La consorte Min no tiene de qué preocuparse. Soy su hermano mayor, y educar a mi hermana menor es mi responsabilidad. Animaré a mi hermanita a ser diligente y progresar, a concentrarse en sus estudios y a no decepcionarles a ti ni a tu padre real. Forcé una sonrisa. No me preocupaba por ella, me preocupaba por ti. Eres tan joven, pero casi te estás quedando calvo. Pero Ruby sí que mostraba cambios cada día. Cada vez que Henry la veía progresar un poco, se alegraba aún más que si lo hubieran elogiado. Supongo que lo entendí, él nació para ser maestro. Que Dios me dé testimonio, espero que su estudiante sepa esforzarse. Aún no estaba claro si había progresado o no, pero el esfuerzo invertido fue sin duda real. Tras medio año de estudios, Ruby nos convocó de repente a la emperatriz viuda, al emperador, al príncipe imperial mayor y a mí para hablar seriamente de un tema solemne. Leer 10.000 libros no es tan bueno como viajar 16.000 kilómetros. Nos miramos y le preguntamos qué significaba exactamente viajar 16.000 kilómetros. Ella dijo que, mientras los padres vivan, uno no viaja lejos. Le basta con dar un paseo por la capital. Guardé silencio un momento y le pregunté, ¿quieres ir a jugar a casa de tus parientes y hermanas? De inmediato abrió los ojos de par en par, se sonrojó y se quedó paralizada. La emperatriz viuda y su majestad se dieron cuenta de repente. Arthur rió con ganas y agitó la mano. No es nada. Tus amigos cercanos vienen de visita a nuestra casa. También deberías visitar el suyo. Ruby comprende los principios de la interacción social a tan temprana edad, sin duda logrará grandes cosas en el futuro. Dije apresuradamente, ¿cómo es posible? Es demasiado peligroso fuera del palacio. La emperatriz viuda asintió. Una chica tan noble como una princesa solo tiene estos pocos años en el tocador para sentirse verdaderamente cómoda y libre. Si quiere jugar, que juegue. Me temo que después de casarse, ya no será tan feliz. Arthur también suspiró emocionado. Así es. Si tiene que casarse lejos para una alianza política en el futuro. De repente, lo miré fijamente. Arthur guardó silencio al instante. Pero mi corazón se había entumecido, todo mi cuerpo se llenó de una frialdad escalofriante. Cuando el ambiente en el salón empeoró, Ruby me echó los brazos al cuello y se hizo la consentida. Madre imperial,
por favor, déjame ir, le di una palmadita en la mano, asentí en silencio. A lo largo de estos años, In-jun había practicado artes marciales conmigo y con Sofía. Sus habilidades habían mejorado muchísimo. Ella y Luzu se turnaban para acompañar a Ruby a estudiar al extranjero. El palacio se volvió mucho más desierto al instante. Tras darse cuenta de su desliz lingüístico ese día, Arthur venía con frecuencia al palacio Xianyun a visitarme. Aunque sus palabras eran reconfortantes, me decepcionó profundamente. Durante estos años, aparte de mí, que di a luz a Ruby, nadie más en el palacio interior había dado a luz. Estaba extremadamente ansioso. Todos los métodos que probó fracasaron, y finalmente, se obsesionó con la alquimia. Tras consumir varios elixires, parecía haber recuperado la juventud, rejuveneciendo cada día. Pero el tercer tío abuelo me dijo que su cuerpo ya estaba como madera podrida, incapaz de resistir mucho más. Las guerras azotaban constantemente la frontera norte. Mi padre protegió el norte durante estos años, y el poder militar de la familia Min solo prosperó sin decaer. Los conflictos entre las familias Wen y Min también se habían disipado. Las pruebas de que el canciller Li malversó y aceptó sobornos durante muchos años también estaban completamente en mi poder. Dado que los tesoros que le dio a su hija, Isabella, fueron en su mayoría donados a Ruby por ella, Arturo no tenía intención de establecer un príncipe heredero. Actualmente, buscaba en vano vivir 100 años, explotando despiadadamente a la gente en busca de tesoros secretos por todas partes, ignorando el sustento del mundo. Constantemente estallaban levantamientos campesinos, grandes y pequeños. Incluso la capital sufría disturbios ocasionales. Por lo tanto, me preocupaba la seguridad de Ruby y también nuestro futuro. Por suerte, mi reputación había mejorado gradualmente con el paso de los años. La consorte Zhao me dio impulso entre la gente. Me había deshecho por completo del título de consorte demoníaca que arruina la nación. La rebelión no estaba completamente descartada como camino a la supervivencia, pero Ruby era, después de todo, una niña, y mi padre aún estaba en la flor de la vida. Mi hermano mayor era valiente y capaz. ¿A quién le correspondería finalmente el trono imperial? ¿Quién sabía si, una vez alcanzado un poder abrumador, aún se podía confiar en los supuestos lazos familiares? Dejé escapar un profundo suspiro. Enrique, el príncipe imperial mayor, se quedó en mi palacio después de clase. Se acercó a mí en silencio y me dijo: «Consorte Min, no te preocupes, no dejaré que Ruby se case lejos». Sonreí y suspiré en silencio de nuevo. Palabras vacías. ¿Qué significa no casarse lejos? ¿Puedes dejar que sea emperatriz? Si de verdad lo hicieras, no te haría ninguna gracia. 2 años después, Ruby tenía 10 años. Era alta como yo, y como había practicado artes marciales desde pequeña, era muy fuerte. En esos 2 años, se hizo amiga de los hijos de funcionarios, grandes y pequeños, de la capital. Su agenda estaba apretada todos los días. Recientemente, se produjeron importantes disturbios en los suburbios de la capital, y los refugiados de Henan se dirigían constantemente al norte. La corte imperial estaba en apuros intentando resolverlos. Le prohibí terminantemente a Ruby volver a salir del palacio. Ruby no discutió conmigo. Ella solo parpadeó y asintió. Le toqué la frente, no tenía fiebre. Corrió hacia mí, me abrazó y se comportó como una consentida. Madre imperial, he estado jugando afuera como loca todo el día y no he pasado tiempo contigo, ni con mi padre real ni con mi abuela imperial. Una hija debe mostrar su piedad filial. Fruncí el ceño profundamente de nuevo. Tu padre real y tu buena madre imperial son muy buenos contigo, pero debes recordar. Antes de que terminara de hablar, me interrumpió. Debo recordar primero tratarme bien a mí misma, madre imperial, lo recuerdo. Tras hablar, salió corriendo del palacio Xianyun. ¿Qué tesoro raro usó su consorte Isabella para atraerla esta vez? Una vaga sensación de inquietud me invadió. Tras observarla retirarse durante un largo rato, suspiré y me di la vuelta para entrar en el salón. En ese instante, al girar la cabeza, noté sin querer la expresión de asombro de In-jun. La llamé, desconcertado.
In-jun, ¿qué haces distraída? Recuperó el sentido de golpe, con una expresión de pánico en el rostro, antes de recuperar la compostura al instante. Ella respondió con calma, no es nada, Alteza. Han pasado 10 años. Para mí, In-jun se ha convertido desde hace tiempo en un miembro de confianza de la familia. Pero también fueron estos 10 años los que casi me hicieron olvidar que In-jun fue una asesina enviada para matarme. De repente, me sentí un poco aturdido. Poco después, la capital sufrió el mayor motín de la historia. El ejército rebelde de la sociedad Fenyun dirigió a los refugiados para atacar la capital, como si hubiera sido cuidadosamente planeado desde hacía mucho tiempo. Atacaron sin piedad a las ricas casas nobles del oeste de la capital, saqueando incontables cantidades de oro y plata, y tomando numerosos rehenes. La ciudad imperial corría grave peligro. Al enterarse de la noticia, el cuerpo de Arturo, ya casi descompuesto, no resistió más. Escupió una bocanada de sangre negra y se desplomó inconsciente. La emperatriz viuda también se desmayó. Isabella corría en círculos frenéticamente. Si todo lo demás falla, llamemos a mi padre para que nos proteja. Rey. Tu padre es solo un funcionario civil. ¿Qué usará para protegerte? ¿Usará la plata malversada y sobornada que ha acumulado durante años para aplastar a los rebeldes? Isabella se quedó paralizada, incapaz de pronunciar palabra. Sofía y yo intercambiamos una mirada y nos pusimos nuestras armaduras de batalla. Con nosotros dos en el Palacio Imperial, nadie se atrevería a cruzar las puertas. Cuando todo estuvo preparado, Lu Zu regresó corriendo. La había enviado a proteger a Ruby, quien se suponía que debía estar vigilando el lecho de Arturo. Lu Zu nunca había estado tan asustado. Su Alteza, la princesa ha tomado el decreto imperial y ha sacado a la Guardia Imperial del palacio para sofocar la rebelión. Mi mente se quedó en blanco con un fuerte zumbido. En ese instante, fue como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio. No podía creerlo. Artur estaba inconsciente. ¿Qué decreto imperial estaría siguiendo? Lu Zu se arrodilló. La princesa redactó el edicto sagrado y lo selló con el sello imperial. Su Alteza, este sirviente no pudo detener a la princesa. Debemos apresurarnos y perseguirla. Mi vista se oscureció. Con el apoyo de Sofía y In-jun, reprimí el pánico, apreté los dientes y ordené, persíguela. Sofía agarró su espada y salió corriendo, pero In-jun me agarró de la manga. La fulminé con la mirada, encontrando la mirada culpable de In-jun con un destello de luz. Algo. La sociedad Fenyun. In-jun. Hace 10 años, la sociedad Fenyun era solo una pequeña banda que operaba bajo el lema de limpiar el lado del emperador de consejeros malvados. Nunca imaginé que, después de 10 años, se convertiría en una fuerza tan masiva. In-jun era un líder menor entre ellos, y recibió la orden de entrar al palacio y asesinarme. Conocía su existencia desde hacía tiempo y comprendía claramente sus planes, pero sentía que no era lo suficientemente miserable como para merecer la muerte. Así que, cuando In-jun no pudo entrar al palacio, le eché una mano. Le pedí a alguien de la familia Min que le pasara un mensaje: ve y compruébalo tú misma, descubre qué clase de persona es realmente la que quieres matar. Esa mirada me duró 10 años. Miré a In-jun. En un abrir y cerrar de ojos, mi corazón se convirtió en un maraña de emociones, y la pregunta surgió bruscamente: si quieres que la sociedad Fenyun se rebele, entonces ampliamente rebélate. ¿Por qué arrastrar a mi hija a esto? Durante 10 años, no te he tratado mal. ¿10 años aún no te bastan para ver claramente quién soy? Los ojos de In-jun se pusieron rojos al instante. Se postró frenéticamente en el suelo. Su Alteza, siempre supo que yo pertenecía a la sociedad Fenyun. Si hubiera sabido antes que lo sabías. Incliné la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. Ella se abalanzó sobre mí, abrazándome las piernas con fuerza, hundiendo la cabeza mientras suplicaba. Su Alteza, no hay de qué preocuparse. La princesa no correrá ningún peligro. Todo lo que sucede hoy está bajo su control.
La líder de la sociedad Fenyun no es esta sirvienta, sino la princesa. Esta sirvienta apenas había seguido a la princesa fuera del palacio durante unos días cuando descubrió mi secreto. La princesa usó la amenaza de revelarte mi verdadera identidad para unirse a la sociedad Fenyun. En tan solo unos meses, se convirtió en la líder. Su Alteza, quizá no lo crea, pero este sirviente no puede vencerla en una pelea. No puedo derrotar a una niña de 10 años. El viento aullaba en mis oídos, un zumbido incesante. ¿Qué acababa de oír? Mi hija, mi Ruby, es la líder del ejército rebelde. La rebelión de hoy está dirigida enteramente por ella. Una princesa de la dinastía imperial, rebelándose contra su propia corte real, toma el poder. Así es, está tomando el poder. Solo tiene 10 años. No la escuché decir ni una palabra más y salí corriendo del palacio. Con solo echar un vistazo al campo de batalla un par de veces, comprendí claramente que esto era solo una maniobra. Era simplemente la mente maestra, que conocía a la perfección cada rincón de la capital. Era simplemente alguien familiarizado con las debilidades de los oficiales civiles y militares, capaz de asestar golpes precisos en cada punto. En medio del caos, Ruby y yo nos miramos de lejos. Ella parpadeó al verme. Solté un suspiro, obligándome a calmarme. Le ordené a Sofía que la siguiera de cerca, mientras yo, empuñando mi espada corta, me di la vuelta y corrí hacia la habitación del emperador. Arturo dormía plácidamente, con el mismo aspecto que en su juventud. De pequeña, seguía a mis padres a librar batallas por doquier. Mi piel era áspera, y mi temperamento también. Intrínsecamente, no encajaba con las damas nobles de la capital. Durante un banquete en palacio donde estuve aislado, fue Arturo quien intervino para rescatarme de la vergüenza. Durante el tiempo que estuve temporalmente en palacio, fue su madre quien me cuidó y protegió. Cuando el difunto emperador enfermó gravemente y los príncipes lucharon por el trono, mi padre me aconsejó que no lo eligiera. Era un hombre débil. Pero comparado con los demás príncipes, era el más bondadoso. Le pregunté a mi padre, ¿hay alguna mejor opción? Mi padre suspiró profundamente, efectivamente, no había ninguna. Los generales militares de todas las dinastías siempre han sido temidos y protegidos por los monarcas. Tras la ascensión de Arturo al trono, aunque mi padre fue despojado del mando militar, su cargo oficial permaneció inalterado, su salario no se redujo y toda nuestra familia conservó la vida. Sin embargo, el precio que tuve que pagar por ello fue llevar el título de consorte demoníaca, cargar con los pecados que originalmente le pertenecían y ser incapaz para siempre de tener un hijo con la sangre de la familia Min. No podría vivir así toda mi vida. Durante la mitad de mi vida, había estado calculando el futuro. Había pensado en más de una salida, pero al final, la variable definitiva apareció en mi propia hija. En mi corazón, ya tenía vagamente una respuesta, pero me parecía algo increíble. Miré a Arthur, ya no me responderás para siempre. Pregunté, ni tú ni yo somos buenas personas, entonces, ¿cómo dimos a luz a una santa? Ruby y el ejército rebelde de la sociedad Fenyun negociaron una tregua. La corte imperial entregó a los funcionarios corruptos y el ejército rebelde se retiró de la capital. Afuera de la puerta meridiana, rodaban cabezas tras las ejecuciones durante todo el día. En las calles de Chang'an, la sangre corría sin cesar. Para cuando regresó al palacio, el edicto que establecía a la princesa Ruby como princesa heredera imperial ya estaba escrito. Se lo entregué, pero no lo aceptó. Sus grandes ojos claros me miraron fijamente. Madre imperial, ¿originalmente pretendías que este imperio se apellidara Chenomin? Esbocé una sonrisa forzada e impotente. Cualquiera, está bien. Tú decides. Si quieres que sea Chen, es Chen. Si quieres que sea Min, aún estás a tiempo de cambiarte el apellido. Ruby se arrodilló frente a mí e hizo una profunda reverencia. Madre, tu hija ha sido desleal, lo que te preocupa. Pero en nuestra corte actual, el padre real es débil y errático. Madre, aún tienes demasiados apegos. Mi abuelo materno es valiente y fiero, pero no entiende el gobierno civil.
Mi hermano mayor es dogmático y no sabe adaptarse. Solo yo soy incomparablemente brillante, hábil con la pluma y la espada, y capaz de lograr grandes cosas a una edad temprana. Soy verdaderamente la gobernante ilustrada, sin segunda opción. Sin embargo, la corte no reconoce a una gobernante mujer. Así que su hija no tuvo más remedio que arriesgar su vida en esta peligrosa empresa. Me froté la frente con la mano y suspiré. Al principio sospeché que no eras hijo mío. Pero después de escuchar esas palabras descaradas, estoy aún más seguro de que eres, sin duda, mi hijo biológico. Ruby rió suavemente. Le dije que se levantara. No te equivocas. Fue tu madre quien te subestimó. De ahora en adelante, eres el verdadero amo del mundo. Pero Ruby negó con la cabeza suavemente. Madre, aún no me has respondido. ¿Quieres que este mundo se llame Chenomin? No entendí lo que quería decir. Ruby se irguió e hizo una reverencia formal, con expresión solemne. Madre, este mundo no se llama Chenomin. Se llama pueblo. Desde joven, mi tutor me enseñó que el pueblo es el fundamento del Estado. Cuando los cimientos son firmes, el Estado está en paz. El sabio no tiene un corazón personal fijo. Toma el corazón de la gente común como suyo. La esencia de la gobernanza reside en llevar la paz al pueblo. Y el camino para lograrla es comprender su sufrimiento. Mi abuelo materno ha custodiado las fronteras durante muchos años. Ahora que las fronteras están pacificadas, es hora de que regrese a la corte y se recupere. Por favor, denle a la gente común un tiempo para recuperarse. En nombre de las decenas de miles de plebeyos del mundo, su hijo se inclina en agradecimiento ante el general Min. Cerré los ojos. Todo será como dices. El ascenso de Ruby al trono no fue del todo fácil, pero a pesar de su corta edad, sus métodos fueron implacables. Quien se negara a someterse a ella, lo invitaba directamente a salir del Salón de la Armonía Suprema. Caballeros, por favor, mueran. Aún así, no podía seguir matando sin parar. Para estabilizar la corte y al pueblo, Rubí nombró a Enrique príncipe regente. Todo debía avanzar paso a paso. Enrique estaba muy satisfecho con su condición de príncipe regente. Ayudó a Ruby, lo cual no era diferente de Teatger a estudiar en el pasado. Le dio una inmensa sensación de logro. Injun y Luzu se sintieron incómodos. Su Alteza, en aquel entonces si matamos a su madre. ¿De verdad no albergará ningún pensamiento rebelde? Es cierto. La consorte Lin no murió alcanzada por un rayo, sino por pólvora modificada por Injun. Negué con la cabeza y dije, está bien, aún queda pólvora de ese año. Además, una vida por otra es muy justa. ¿Cuándo terminará este ciclo de venganza? Rubin ordenó la ejecución del canciller Li, solo lo despojó de su rango oficial, confiscó todas sus propiedades y lo desterró a su ciudad natal para que se retirara. Después de todo, lo hacía por respeto a Isabella. Sin embargo, Isabella seguía muy insatisfecha. Por ello, después de que su majestad Ruby terminara la corte y regresara al palacio interior sin descansar ni un instante, fue directamente a engatusar a su consorte Isabella. Consorte Isabella, por favor, sonríe. No te enfades más. Todos esos preciosos tesoros que me diste a lo largo de los años, no los confisqué para el tesoro estatal, ¿verdad? Incluso te los devolví. Tía hermosa, ¿de verdad me diste a luz? Mi madre dice que soy la que más se parece a ti. Me quedé fuera de la puerta, negando con la cabeza. La niña tenía una lengua tan dulce y plateada, pero en realidad se parecía mucho a mí. Hablando de eso, con todo lo que he llegado hasta aquí, puedo considerar mis méritos completos y perfectos. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale, me gusta, suscríbete y comparte, Raccoon Tal, para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.